Muchas gracias, señora García Herrero. Pasamos a la siguiente moción por la que se insta al Gobierno a rechazar el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y su impacto en la agricultura de la comarca de las Terres de l'Ebre, en Cataluña. Autor Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia. A esta moción se han presentado 4 enmiendas, 2 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, una del Grupo Parlamentario Socialista y una del Grupo Parlamentario Plural en el Senado. Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Izquierda por la Independencia, tiene la palabra el señor Gassenny Blanch. Gracias, presidente. Europa aprieta y el Gobierno debe estar al lado del sector primario, pero también los grupos políticos, también los del Senado. La semana pasada eran nuestros pescadores del Mediterráneo quienes recibían una muy mala noticia del Consejo de Ministros Europeo y se manifestaban delante de la delegación del Parlamento Europeo aquí en Madrid. Esta mañana, en nombre de Esquerra Republicana de Cataluña, he estado delante de las puertas del Ministerio apoyando a las organizaciones agrarias y ganaderas que se manifestaban en contra del acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. Si este acuerdo se aplica como está previsto, el impacto sobre nuestros modelos ganadero, agrario y pesquero será brutal y los partidos que le apoyan y los gobiernos que lo ratifiquen serán responsables. Los agricultores, ganaderos y pescadores dels Països Catalans y de las Terres de l'Ebre, en concreto, son el pilar fundamental de un territorio que ha sabido combinar tradición y sostenibilidad en la producción de alimentos de alta calidad. Desde el cultivo del arroz en el delta hasta la pesca artesanal en la mar del Ebre. Estas familias han preservado un modelo productivo respetuoso con el medio ambiente y con el patrimonio cultural que nos identifica como país. Con su esfuerzo no solo alimentan a la población con productos locales y saludables, sino que también contribuyen a mantener el equilibrio ecológico, a luchar contra el despoblamiento rural y a consolidar la soberanía alimentaria. Defenderlos es defender la dignidad, la historia y el futuro de nuestra gente y de nuestro país. El fantasma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, aquel pacto forjado a puerta cerrada, vuelve a sembrar inseguridad sobre nuestros campos, sobre nuestras explotaciones ganaderas y sobre las vidas de miles de familias que conforman el tejido del sector primario catalán y valenciano. Han pasado 5 años desde el anuncio de aquel principio de acuerdo y a pesar del clamor de la sociedad civil y los múltiples avisos sobre el desastre ecológico y social que comportará, la Comisión Europea insiste a imponerlo. De momento, quiero decir, porque por eso es tan importante que de hoy aquí salga una respuesta unánime, porque de momento 11 son los países favorables, de donde se encuentra España, entre ellos. 9 países están en una posición incierta, donde hay Francia, Irlanda, Países Bajos y Polonia en contra, pero están ahí, que aún no se han definido. Bélgica, Italia, Austria se podrían abstener. O sea, no está todo perdido. Pero por eso es tan importante que no haya dudas en esta votación, si se está de acuerdo con el Mercosur o no, porque es la única manera de ejercer una oposición frontal que ahora mismo es necesaria. Este acuerdo, lejos de ser un pacto basado en la participación y la transparencia, ha sido cocinado en la sombra, con documentos escondidos en el Parlamento Europeo. Se quiere imponer a espaldas de los ciudadanos y esto es sencillamente inaceptable. Europa no puede traicionar su propia esencia democrática cediendo a las presiones de las grandes corporaciones y de los lobbies agroexportadores. Estamos ante los intereses de la Europa del gran capital y de los oligopolios que sacrifican una vez más nuestros campesinos, ganaderos y pescadores, los pequeños propietarios y toda una cultura y economía social ligada al trabajo agrario. El precio de este libre comercio es la llegada masiva de productos agroalimentarios de calidad dudosa y reglas medioambientales mínimas, que en muchos casos no tienen restricciones en usos de fitosanitarios ni pesticidas, mientras en Europa a nuestros campesinos se les exige el máximo rigor. De allí puede llegar carne tratada con hormonas, productos rociados con pesticidas, prohibidos aquí, riesgo de zoonosis. Todo ello un atentado a la seguridad alimentaria y a la salud de nuestros consumidores. ¿Lo toleraremos? El sector primario catalán y de todos los países catalans, formado por pequeñas y medidas explotaciones familiares, ha estado y es la salvaguarda del territorio, del patrimonio cultural, de la calidad de nuestra comida y del mantenimiento de la actividad económica en el mundo rural. El acuerdo Unión Europea-Mercosur sacrifica esta riqueza en beneficio del enriquecimiento de grandes distribuidoras. ¿Cuántos pequeños productores tendrán que abandonar antes de que entendamos que el campo es vida, que el campo es nuestra identidad
y que sin paisesía no hay país posible. Me viene a la cabeza, puede ser coincidencia que en paralelo a la decisión del Consejo de Ministros de Pesca en Bruselas de la pasada semana, que recorta los días de pesca del arrastre del Mediterráneo occidental de 130 a 28 días al año, haciendo imposible el mantenimiento del oficio, ya veremos a qué se dedican todas estas familias que afecta esta decisión, hemos visto en uno de los anexos del acuerdo de Mercosur toda la cantidad de especies de pescado que podrán entrar libremente. Así se entiende un poco más todo esto. Pretenden acabar con el sector primario de aquí y que los alimentos vengan de otras partes del mundo, donde no exigirán aquello que se nos exige en Europa, donde los derechos de los trabajadores son mucho menos o nada. De allí vendrán, donde se puede contaminar, de allí vendrán, de allí donde la globalización se lo lleva todo por delante. El aumento de la demanda de soja, de carne y de otros productos del Mercosur abrirá la puerta a más deforestación, a la destrucción del Amazonas y de nuestro modelo de producción también. Hablábamos de reducir emisiones, de respetar el Acuerdo de París, de proteger la biodiversidad. ¿Y ahora tenemos que hacer la vista gorda? No, no lo podemos hacer. La actitud claudicante de la Comisión, que plantea aplazar la entrada en vigor de las normativas europeas contra la deforestación por no incomodar a los socios del Mercosur, es una irresponsabilidad flagrante. Europa no puede ni debe acontecer cómplice de la devastación del planeta. Muchas gracias.